vez justamente para anunciar que ya está con nosotros el señor primer ministro, el señor Fernando Zavala, que nos honra aquí con su presencia, al cual pido un fuerte aplauso. Han sido 2 días intensos de trabajo y junto con los miembros del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, como sabe, es una iniciativa ciudadana para poner en presente la inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Nos acompaña el señor Leonardo Yanis, que es el director de programas para América Latina de la Fundación Ban Lee, gran soporte a esta plataforma de comunicación, y también con nosotros el señor Federico Arnilles, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. En el escenario, autoridades, representantes de organizaciones internacionales y, en fin, del sector privado, todos juntos aquí, justamente para culminar con este espacio. Padre Gastón, con la venia de usted y el primer ministro, entonces yo llamaría al economista Marco Castillo, que junto con Juan Anción, que han sido la Secretaría Técnica, para hacer una rápida presentación de las conclusiones y recomendaciones que ha hecho este foro durante estos 2 días. Pido un gran aplauso para Marco y a Juan Anción, que han trabajado durante estos 2 días. Muchas gracias, Salvador. Agradecemos la presencia del primer ministro, el doctor Fernando Zavala Lombardi, padre Gastón Garatea, Javier Abugataz, presidente de CEPLAN, miembros del Grupo Impulsor en la Infancia que han hecho posible estos 2 intensos días de trabajo, señores alcaldes, señores congresistas. Es poco menos que imposible tratar de sintetizar en la lectura breve de un pequeño documento todo lo rico e intenso, con profundidad y con bastante calidad en que se ha tratado este tema durante estos 2 días. Por suerte, la tecnología nos permite tener filmación, grabación y además también se requiere una interacción con todas aquellas personas que no han estado presentes acá, pero que han seguido atentamente desde las comunidades y los municipios más alejados del país, con mucha atención, el situar el tema de la primera infancia como un eje importante de atención del gobierno durante los próximos 5 años. Y es así como en el Congreso el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando menciona que se va a emprender una revolución social en el país, situando como elementos claves el dotar de agua a todos los ciudadanos del país durante las 24 horas y atacar de manera radical la anemia y la desnutrición infantil, nos puso muy contentos y nos llena de esperanzas, porque la agenda política que el gobierno ha puesto desde el primer día en el Congreso nos va a permitir a nosotros también hacer un seguimiento como parte de la vigilancia ciudadana que tiene que realizar la sociedad civil. Me he extendido un poco, pero creo que el preámbulo era necesario y voy a leer lo que la Secretaría Técnica ha recogido como elementos importantes, señalando que todo lo que ha ocurrido en este día y medio ha sido bastante importante y sustantivo. La atención a la primera infancia es de absoluta prioridad para el país. Las políticas de Estado deben centrarse en las personas y en especial en la primera infancia. Priorizar sobre la base de que la vida va primero. Se puso especial énfasis en 3 aspectos cruciales. Los altos índices de anemia y de desnutrición son frutos de múltiples factores, pero revelan también una falta de voluntad para enfrentar la situación. Los niños y niñas siguen sometidos a la violencia física y se suele considerar normal como método pedagógico correctivo tanto por padres, madres y miembros de la familia, educadores y por la sociedad en general. Y no es normal. La importancia de cambios importantes en la estructura del Estado y el presupuesto en función de una descentralización efectiva. Es decir, la formulación del presupuesto hacia adelante debería de considerar sobre todo la dimensión territorial y quienes están cerca para poder atender con prontitud esas necesidades y esos problemas que existen en un ámbito territorial determinado, los gobiernos locales.
Para enfrentar la situación se requiere una articulación en distintos niveles, entre los diversos sectores del Estado, con estrategias claras, focalizadas, entre los diversos niveles del Estado a nivel nacional, regional y local, entre los actores de la sociedad civil y, sobre todo, la instancia privilegiada de articulación que son los gobiernos locales. La articulación en estos niveles supone estrategias integrales, son un núcleo central de lucha contra la pobreza, se debe apoyar en experiencias exitosas en el nivel local y en la participación de los interesados organizados, se requiere impulsar y desarrollar el conocimiento e innovación tomando en cuenta las experiencias locales. Y durante estos días hemos escuchado realmente experiencias bastante exitosas de reducción de anemia en algunos distritos. Han logrado, según se nos han dicho, niveles de reducción en cortos periodos hasta niveles de 10 y 11%. Es decir, sí es posible ponerse metas muy ambiciosas. Para eso, la focalización del gasto, la concordancia entre la acción de los distintos programas e instancias de los gobiernos será relevante. Por eso es lo que resulta clave la calidad de la gestión de las tres instancias de gobierno. Las estrategias implican necesariamente trabajar con las familias, las niñas y madres con el cultivo del afecto, diálogo y escucha y el trabajo con agentes comunales. Voy a pedirle a Juan que continúe con la lectura del resto de conclusiones. También hemos visto que las experiencias piloto desarrolladas en algunos distritos amazónicos y andinos de la alta ruralidad han demostrado que los gobiernos locales, articulados con los diversos sectores, son las entidades líderes que mejor han operado en la lucha contra la anemia y desnutrición, así como contra la violencia hacia niños y niñas. Es decisivo concretar la atención prioritaria a la primera infancia en el presupuesto. La asignación presupuestal debe priorizar la dimensión territorial y sus necesidades, tomando en cuenta la cercanía de los gobiernos locales para atender el desarrollo local. Hace falta revisar la asignación del presupuesto para que pueda atender efectivamente las necesidades en las municipalidades y regiones. Concentrar en especial entre menos 9 meses y 5 años. El presupuesto asignado a las municipalidades, se nos ha dicho, no alcanza. No duplicar esfuerzos entre gobiernos regionales, ministerios y programas públicos en asuntos de presupuesto y en ningún asunto. Considerar asignaciones presupuestales que permitan sostenibilidad y reproducción de experiencias exitosas, y aquí hemos escuchado varias de ellas. Para llevar adelante estas políticas hace falta una definición concreta de liderazgo operativo institucional, sobre todo en espacios rurales de difícil acceso, lugares en los que el comportamiento de los indicadores expresa los niveles más preocupantes, los mismos que tienen una correlación directa con niveles de pobreza altos y de exclusión social. ¿Debe haber una entidad nacional que articule las políticas de primera infancia? Hace falta debatir sobre la manera de asignar recursos partiendo de los territorios. Las municipalidades son una pieza clave para la atención a la primera infancia, pero no están estructuradas para esa atención ni reciben los recursos correspondientes. Pero esto tiene que evaluarse en relación con las prioridades que se definan en este gobierno, en particular el tema del agua. Hace falta resaltar la decisión del gobierno de priorizar en este quinquenio la atención de la primera infancia, en especial la lucha contra la anemia y desnutrición infantil.
Sin embargo, reconociendo la importancia de las diversas mesas y comisiones existentes a nivel del Congreso y del Ejecutivo en sus diferentes niveles, debe considerarse la necesidad de una autoridad visible que coordine y articule las políticas y ejecución coordinada de las acciones orientadas a la erradicación de la anemia y desnutrición infantil, sin soslayar la capacidad operativa de los gobiernos locales. David Quispe, alcalde de Jorge, nos dijo, para terminar, hacer obras en el cerebro y en el corazón de la gente. Muchas gracias. Estas fueron las conclusiones y recomendaciones de estos 2 días de trabajo. Hemos pedido como Grupo Impulsor hacer una intervención de no más de 2 minutos, por favor, a 2 observadores, amigos cercanos a nosotros. Primero voy a comenzar por el señor Leonardo Llanes, director de programas de la Fundación Banlieue, y luego el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el señor Federico Arnillas, y luego paso justamente para su reacción, señor primer ministro. Adelante. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero, en estas corticas palabras, de agradecer, porque creo que ha sido la mejor experiencia de inversión que hemos tenido en la Fundación en nuestros 67 años de existencia. Quizás la lección más interesante, estar hoy aquí con ustedes, con la presencia del primer ministro, con nuestro amigo Javier Abugataz, es decir, ver esa conexión entre el gobierno central y las experiencias increíbles de un alcalde que lucha en un espacio difícil del país para conseguir resultados. Para mí, que he paseado por este país, como extranjero que ha visitado muchas partes de este país, no es la única experiencia exitosa que he visto. Así como nuestro alcalde, hay varios alcaldes que han mostrado que se puede. Muchas veces se enfrentan con el problema de que las normas no son creadas, entendiendo las luchas que ellos tienen. Y como él decía muy bien, a veces para tener éxito hay que disfrazar las actividades. Sería muy interesante aprovechar esta plataforma que se ha creado, este encuentro entre ciudadanos y gobernantes, para aprender de los que hacen, de los que están resolviendo el problema, y enviar esto a los técnicos, a los especialistas que hacen las normas, que las hacen cumplir, con una mentalidad no de buscar el problema o de tratar de corregir el que se desvía de la norma, sino entender qué hacen los que tienen éxito, que funciona, y cómo eso que hacen, que funciona, que da resultado, puede ser el mejor alimento para las nuevas normas. Es decir, una visión de solución de problemas. Yo, como muchos de ustedes, he tenido también experiencia de haber trabajado también en el sector público. Y una de las cosas que creo que es importante aprender es que no hay que tener miedo al ciudadano que vigila, al ciudadano que nos confronta con la realidad, que nos demanda acciones y hasta que nos propone soluciones. Es todo lo contrario, es decir, un buen gobierno no es el que disfraza, esconde, oculta los problemas que se tienen. Es aquel que escucha tanto al ciudadano que reclama como al ciudadano que da respuesta. El alcalde, el gobernador, el funcionario que da respuesta. A veces no están en los altos cargos, a veces están en las zonas más difíciles, en la línea de fuego. Y cuando aprendemos a escucharlos, aunque no sea tan agradable, aprendemos. Y ese aprendizaje, esa lección es lo que yo creo que define los buenos gobiernos, lo que caracteriza los gobiernos que siempre admiramos del norte, Finlandia, Suecia, yo que vivo en Holanda, puedo decir de Holanda, es la escucha al ciudadano, el poder que tiene el ciudadano para hablar con sus representantes, con sus servidores públicos. Ojalá Perú pueda ser el ejemplo para América Latina de esa trayectoria. Muchas gracias por lo que han logrado. Gracias, Leonardo. Don Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Arranco con un saludo breve y rápido para todas y todos. Y creo que hay algunas ideas que se han planteado acá que me parecen claves y mirarlas en su construcción a lo largo del tiempo. Una primera que es fundamental es esta afirmación de la centralidad de la persona humana y en este caso de la niña, del niño, del adolescente. Me parece que ese es un elemento fundamental. Y lo digo autocríticamente porque en general los adultos somos los primeros que rechazamos ver
a esas niñas y niños en su cotidianidad y en su complejidad. La segunda cosa que me parece que es importante, y recojo un punto planteado por Manuel Bello en la intervención anterior, es la idea de que hoy tenemos información. Estoy pensando cómo se hacía política 15 años atrás, cuando se instaló la mesa, cuando conocimos a Fernando, a Javier, a Gastón. Y lo que no teníamos en el país era información, nuestros niños no tenían documento nacional de identidad, había que pelearse para que tuvieran un CUI, un código único de identidad. Qué distinto es el Perú de hoy en varios sentidos. Y sin embargo, estamos lejos de poder garantizar a todas las niñas y niños del país todos sus derechos. Un punto que se ha planteado acá y que me parece que es muy importante como experiencia es el de escuchar. Hemos tenido ayer a una adolescente hablándonos de su experiencia. La voz de las niñas y niños es una voz que hay que escuchar, es un mandato de la Convención de los Derechos del Niño, reconocer su derecho a participar, a que su opinión sea tomada en cuenta para definir políticas públicas. Hablar de políticas públicas es hacer una mezcla bien complicada, pero es la única que garantiza, y es vincular presupuestos con derechos. Y una cosa que hemos aprendido a hacer en el marco de la mesa es a ir construyendo un lenguaje que permita justamente vincular dos lenguajes que habitualmente no están conectados. El lenguaje del planificador, por ejemplo, y el del presupuestólogo, ¿no? El planificador mira el objetivo arriba como algo que hay que lograr con las metas, ¿no? El presupuestólogo, la meta está al final de la cadena. ¿Cómo juntamos esas dos miradas en una sola que permita hacer política pública? Si algo hemos avanzado en el país es en tratar de encontrar mecanismos que nos permitan vincular el lenguaje del presupuesto con el lenguaje del plan. Y hemos avanzado en asignar recursos, pero lo que hemos aprendido es que si bien sin presupuesto no hay derechos, con una mala gestión tampoco hay derechos. Y entonces tenemos que vincular presupuesto y buena gestión para poder garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el país. Y esa es hoy una campaña que las organizaciones del colectivo, ¿no?, que defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes hace suya y que como mesa estamos promoviendo en todo el país. Permítanme como ejemplo citar una experiencia concreta. El día miércoles de la semana pasada tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Amazonas. Nos reunimos con la Mesa Provincial de Condorcanqui y las mesas distritales de los 3 distritos claves de la provincia. Tuvimos una reunión larga sobre la situación de este punto del país y la verdad es que la situación es desastrosa. Tenemos una deuda profunda con una población originaria como es el pueblo Wajún, porque no solamente hay desnutrición, no solamente hay anemia, también tenemos una incidencia de SIDA en la población infantil en esa zona, y no son problemas menores, ¿no es cierto? Es un problema que se repite también en Daten del Marañón. Y los problemas que estamos teniendo con los derrames petroleros están agravando la situación y creo que crean una situación de emergencia humanitaria. Señalo estos puntos porque creo que es urgente como país hacer del tema de la infancia, de sus derechos, una campaña sustantiva de todas las infancias en todo el territorio nacional. Y creo que ese es un punto en el que coincidimos respecto a las tareas que tenemos hacia adelante. Creo que es claro el liderazgo que ha tenido y tiene Gastón Garatea en el marco de la mesa y más allá de la mesa que tiene Javier Bugatás y Fernando me disculparás, pero voy a hacer una infidencia porque muchas de las cosas que se han trabajado te han tenido a ti en su momento como viceministro y como ministro de Economía y todos confiamos en que en tu coordinación al frente de la presidencia del Consejo de Ministros estos elementos tendrán mejores condiciones para realizarse. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, juntos, unidos y con la infancia en el corazón, como decimos. Entonces creo que después de estas 2 intervenciones, mi querido primer ministro, todos esperamos sus palabras. Un aplauso para el ministro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Ahora, también tengo que agradecerles a ustedes y felicitarlos, ¿no? Porque realmente el trabajo que están realizando aquí en inversión en la infancia es un tema fundamental. Ahora le preguntaba al padre Gastón Garatea, ¿a quién se le ocurrió la idea, no? Porque realmente es buena. Yo cuando fui viceministro, y es cierto,
ya comenzamos a trabajar estos temas. Tengo que decirles también que el que está a mi lado es el gran impulsor desde el sector público, y por eso, para asegurarnos de que esto se lleve a cabo, lo hemos puesto de jefe de ese plan. Entonces tenemos desde ahí asegurar que realmente esto tiene impacto justamente en los niños. Hace unos días había todo un video viral que hablaba que la infancia va a llegar al 30% de la población, ¿no? Y si hablamos de ese 30% de la población, estamos en verdad hablando del 100% del futuro de los peruanos, ¿no? Entonces, lo que han discutido justamente hoy día ustedes es el 100% del futuro del país. Entonces creo que eso merece una especial atención. Sé que ayer en la inauguración el padre Gastón Garatea explicó cómo a lo largo de estos años los ciudadanos del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia habían aprendido a identificar los asuntos centrales que afectan a la infancia y a impulsar políticas públicas a favor de un buen desarrollo. Sé también que explicaste la importancia y la complejidad del problema. Se ha propuesto tomar como referencia el tema de anemia como principal punto de acción, sin dejar de reconocer que son muchos los aspectos que afectan la vida desde la primera infancia: la violencia en el hogar, la nutrición, el agua, la salud, la educación, el empleo y entre otros. Esta es una prioridad que celebramos y compartimos. También hemos visto los casos de éxito de municipalidades: Loreto, Cusco, Apurímac y otras. Felicitaciones. También he visto al gobernador regional de Piura, que estoy seguro también este es un tema prioritario para él. Hemos escuchado con atención las conclusiones y recomendaciones de estos 2 días, y estas me llevan a una idea que buscamos implementar desde el gobierno: cómo podemos hacer para que el Estado esté al servicio de los ciudadanos. Y aprovecho, quisiera compartir 3 ideas al respecto. En primer lugar, en la política general de gobierno hemos señalado la importancia de no perder ni un peruano ni una peruana más. La primera infancia es uno de los objetivos fundamentales de nuestro gobierno, por la simple y sencilla razón que es una de las claves del desarrollo del país. Esto exige, como bien se ha discutido acá, que trabajemos todos juntos y coordinados. Por eso, como Poder Ejecutivo, hemos reactivado el CIAS. Una vez al mes nos estamos juntando a los ministros solo a ver realmente los temas que tienen que ver con los temas sociales, que es un trabajo articulado. Y es impresionante, simplemente la posibilidad de juntar a los actores relevantes, realmente salen nuevas ideas. Estamos también impulsando el GORE ejecutivo, que es trabajar con los gobiernos regionales. Y ahí, pensando en los temas de la siguiente reunión, creo que podríamos poner los temas de infancia para que lo escuchen los gobernadores regionales. Házmelo acordar, Javier, así no me olvido. En segundo lugar, este reto exige que tengamos una actitud preventiva, pero además una perspectiva de largo plazo, porque finalmente todos queremos que los ciudadanos puedan alcanzar su potencial. Yo siempre recuerdo estas palabras de Javiera Bugatás: evitemos el daño permanente, ¿no? Y creo que para eso que estamos justamente reunidos acá. Y nuestras políticas en términos de este gobierno para la primera infancia combinan una atención inmediata de problemas urgentes con una planificación y visión de largo plazo para resolver los problemas estructurales que limitan las oportunidades de la infancia. Ahora, en tercer lugar, y conectado con lo anterior, este reto exige que la política pública por la infancia sea una política de Estado que va más allá de un solo periodo de gobierno. Por ello, nosotros saludamos y apoyamos este grupo de inversión en la infancia, porque realmente es clave tener alguien que de gobierno a gobierno nos lo recuerde, la importancia. Por eso me gustó mucho que quizás de las primeras reuniones que tuve en mi despacho fue justamente con este grupo impulsor. Y me sorprendió gratamente también ver cómo habían tenido la posibilidad de convocar a líderes de opinión, congresistas, etcétera, que realmente se hayan entusiasmado con esta idea y con el trabajo que se está haciendo.
Hoy día entré a la página web del Grupo Impulsor y había una entrevista al padre Gastón Garatea que me pareció interesante. Y ahí, no sé si te acuerdas, le preguntaban por qué este evento era importante. Y tú dijiste, bueno, es importante porque ahí voy a seguir gritando. Y decías, seguir gritando y levantar la voz para que se oiga que la infancia está mal. Los niños anémicos sufren un enorme daño y el padre Garatea tiene que gritar para que escuchen los funcionarios. Ahí hay dos cosas que cambiar. Primero, hay que cambiar la situación de los niños en el Perú. Como dijo el padre Garatea, los niños no solo son el futuro del país, son también el presente. Ellos tienen que ser felices, sanos y bien nutridos hoy y no mañana. Hoy. Otra cosa que tenemos que cambiar, la relación del Estado con sus ciudadanos. Y Federico tiene razón, hoy tenemos información y también tenemos nuevas fuentes de comunicación. El padre Gastón ha tenido que gritar, dar alaridos y levantar su voz para que el Estado lo escuche en un tema tan importante como son nuestros niños. Y eso no debe ser así. Puede seguir gritando, pero la idea es que el Estado ha debido escuchar al padre Garatea antes de que él tenga que gritarnos. El Estado no puede ser sordo. Nosotros como gobierno no queremos un Estado sordo. Queremos un Estado que escuche al ciudadano y que también resuelva sus necesidades. Pero escuchar no basta. Ahora nos toca a los funcionarios ejecutar políticas para mejorar su situación. Quiero terminar agradeciendo a los ciudadanos conscientes que han persistido en promover la mejora de las políticas públicas de atención a la primera infancia. Esto nos llevará a mejorar la acción de la sociedad y el Estado y lograr el pleno desarrollo desde la primera infancia para tener un país desarrollado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor primer ministro. Padre Gastón, solo para su mensaje final, porque ya el señor ministro tiene que retirarse. Muchas gracias por venir bien. Yo poco a poco voy experimentando cosas que me hacen como reflexionar, ¿no? Estoy admirado de una cosa que dos economistas, ¿no?, con la fama que tienen los economistas, ¿no?, sean gente preocupada de los niños, ¿no? Eso me parece bien importante porque a veces uno pide condiciones para la gente que va a trabajar en el Estado. Y yo le pondría hoy día una condición indispensable al que quiere trabajar en el Estado, que cree en los niños, ¿no? Que crea que los niños pueden ser mejores, ¿no? Muchas veces uno oye hablar sobre la niñez y cosas, pero oye cifras y quieren que estén siempre en azul. Pero no importa la persona, no importa el niñito. Y lo que es importante es que ese niñito sea bueno. El alcalde de Corca nos ha enseñado una cosa muy bonita, muy bonita. Es decir, a trabajar desde abajo. Nos ha dado una lección hoy día que no se nos va a olvidar así, ¿no? David ha sido una clase de humanidad perfecta. Muchas gracias. Hemos hablado también con León Trachtenberg de la infancia invisible. Y es verdad que hay mucha infancia invisible. Es verdad que los niños no cuentan. Y no cuentan porque para mucha gente no existen. Yo en mis épocas de cura en el altiplano he experimentado eso, ¿no? De que el niño está entre las cosas que tiene la familia.
Hice una campaña larga, 4 meses, pidiéndole a la gente, a los papás, que salieran a pasear por la plaza de Ayaviri los domingos a las 10 de la mañana. Si logré 40 fue mucho. Le daba vergüenza al papá salir con su niña. Logré 40 la primera semana, ¿no? Al cabo de un año tenía 200 niñitos ahí paseando con su papá. Y eso es un síntoma muy, muy importante. Nos da miedo hablar de lo emotivo. Y lo emotivo forma parte de nosotros. ¿Por qué ocultarlo? Nos decía León Trachtenberg que es verdad que es una pena que no haya Ministerio de la Infancia, sino que la infancia está desperdigada por diferentes personas. Pero ahora tenemos a Javier, pues ahí, está reventado. Por currículum tiene que ser ese hombre, ¿no? No, pero necesitamos a alguien que en el Consejo de Ministros hable de los niños, hable de esos inútiles que son los útiles, a alguien que hable de esos chiquitos que nos humanizan. Quien no quiere a un niño no se quiere a sí mismo, ¿no? Y a los niños hay que quererlos. Y hay que quererlos como sabemos querer nosotros. Con un beso, con una palmadita, con una caricia, con un mostrarle que nos interesa lo que les pasa. Terminamos este encuentro que ha sido buenazo, ¿no? Realmente hemos oído mucho. Hemos visto testimonios de gente que trabaja. No nos ha funcionado lo teórico. Nos hemos visto testimonios de gente que trabaja y que trabaja en este Perú nuestro. En este Perú con tantas cualidades, con tantos dones, pero a veces un Perú tan olvidadizo, tan distraído en cosas secundarias. Bueno, nos toca a nosotros en esta cosa viva que hemos hecho, ¿no? Esta alianza democrática que no dependemos de nadie, ¿no? Pero que nos permite hablar. Y creo que así es como se hace patria, trabajando, dando lo nuestro y pidiéndole a nuestras autoridades que oigan lo que nosotros queremos decirle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Gastón, con sus palabras y con las palabras del primer ministro. Yo quisiera que todos nosotros nos pongamos de pie y nos aplaudamos y aplaudamos también a estas 2.500 personas conectadas con la infancia en el corazón. Muchísimas gracias. Y así es que damos pues por finalizada esta transmisión, este cuarto encuentro de inversión en la infancia, para luego seguir ya con los paneles temáticos. Muchas gracias, señor primer ministro. Realmente ha sido muy importante tener a usted y a todos ustedes y a todos los miembros de esta iniciativa ciudadana del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Entonces pasamos para la foto oficial y con estas imágenes despedimos este cuarto encuentro, invitándolos a pasar a la Feria de Experiencias. Hay que 16 experiencias que están esperando la visita de todos ustedes, y luego los talleres temáticos donde vamos a tener a los alcaldes hablándonos cada uno de su experiencia. Muchísimas gracias y un nuevo aplauso para despedir esta transmisión.
Italy,